El archivo vivo. Breve ensayo sobre la distancia y el píxel. Marzo 2026. Hace poco volví a una versión de mí que ya no reconozco. Fue a través de un fragmento de un texto, un mensaje enviado en la madrugada del año 2007 que alguien más, específicamente Rubén, conservó como quien guarda un amuleto o un acta de defunción. Al leerlo, sentí la extrañeza de un extraño, valga la redundancia. Ese muchacho de 28 años hablaba de la soledad y de la vejez con una urgencia que hoy, a mis 47, me resulta casi tierna. Pues vaya que tenía 28 años y realmente era muy joven. Pero en ese tiempo yo decía sentirme viejo e incluso verme viejo. Vaya tontería. Pero lo más inquietante no fue el tono, sino el medio. Ese texto nació en la génesis de lo que hoy llamamos nuestra vida digital, un ecosistema de ventanas que abrimos hace décadas, ya sea por Latin Chat, ICQ, etc. Y que para bien o para mal, nunca hemos vuelto a cerrar del todo. Ahora veamos la génesis del eco. Mi entrada a este mundo digital no fue estrepitosa. Fue un goteo constante en esas salas de chat y en aquel Messenger de principios de siglo, donde la identidad era algo que se esculpía con palabras y se sugería con fotos de baja resolución. Esas fotos que se tomaban con webcams o con camaritas muy compactas que nos daban imágenes de baja resolución, pero que nos causaban muchísima sorpresa por lo accesible y lo fácil que se convirtió en desde entonces tomar una fotografía. En ese tiempo conocí a Juan Carlos, a Rubén, a James de Ohio. Eran presencias incorpóreas que habitaban mi monitor. Eran un pequeño iconito verde que parpadeaba y me conectaba con esas presencias allá en lo lejos, algunos en otros países, o otros como Juan Carlos en esta misma ciudad, pero desde una distancia. Hoy entiendo que estábamos experimentando una nueva forma de intimidad, es decir, la proximidad sin cuerpo. Podíamos confesarnos miedos profundos a un desconocido en otra ciudad, pero éramos incapaces tal vez de cruzar la calle para tomarnos un café en algún museo con esa persona con la que platicábamos y que tal vez vivía en esta misma ciudad, pero con la que manteníamos simplemente una comunicación a través del Messenger. El píxel nos daba un valor que la piel nos negaba. La evolución del texto a la vitrina. Con los años, el texto, que era refugio y confesión, fue desplazado por la imagen. Pasamos de ser narradores a ser curadores. Mi trabajo como indizador se filtró en mi vida privada. Empecé a organizar mi existencia como un archivo de imágenes, de textos, una galería de momentos que lanzaba al aire de las redes sociales, con una publicación en Facebook, una nota en Instagram, o tal vez una story, ahora más reciente, en TikTok o en Instagram, donde fuera. Pero en esta evolución, algo se volvió más complejo. Las interacciones se transformaron en una logística de la presencia inmediata. La tecnología que antes servía para acortar distancias imposibles, empezó a usarse para gestionar encuentros cotidianos. La noche de luz que mencionaba en mi texto del 2007 se convirtió poco a poco en el brillo, el parpadeo azul de una notificación que a veces acompaña y otras veces simplemente se deja pasar. Es decir, se llena el WhatsApp
el Messenger, etcétera, de mensajes triviales que ahora no se confunden, se revuelven con mensajes con más profundidad. Todo va ahí en el mismo canal. En el 2007, en un arrebato existencialista, decidí desconectarme, entre comillas. Y digo que entre comillas porque ese desconectarse realmente se ha vuelto una utopía. Es casi imposible. Pero para mí en ese año 2007 fue como un arrebato, como decir, voy a guardar un minuto de silencio por una juventud que sentía perdida. La red tiene una memoria que no olvida. Todo queda registrado. Como decía, la desconexión total es una utopía. Lo que queda es la capacidad de navegar con cierto desapego, de retirarse de vez en cuando, pero invariablemente retornamos cada vez a las redes sociales, al internet, etc. He aprendido que la intermitencia es una herramienta de salud mental. Es decir, estar presente cuando el diálogo fluye y saber retirar la presencia cuando el ruido es demasiado alto. He cultivado una especie de egoísmo saludable, que no es otra cosa que la soberanía sobre mi propio tiempo, de decidir dónde y con quién quiero estar. Es la capacidad de estar conectado sin estar enganchado ni comprometido, permitiéndome observar el mundo y documentarlo sin perder el centro de mi propia vida. A veces me preocupa que mis fotografías y textos actuales sean anzuelos que no enganchan nada. Veo la poca visibilidad del algoritmo y me pregunto si estoy escribiendo para una galería de fantasmas. Pero luego aparece alguien como Rubén con un fragmento de hace 19 años, escrito por mí y que a veces ni yo mismo me reconozco en aquello que escribí hace casi 20 años. O un Manel Ortega desde España, admirando la delicadeza de una composición. Y entonces recuerdo la verdad fundamental del cronista. No escribimos para la masa, escribimos para el eco. Y ese eco no siempre se da de inmediato ni en el presente. Puede retumbar allá lejanamente en años más adelante. El archivo digital no es un cementerio de datos muertos. Es un túnel del tiempo. Es el lugar donde el yo de hoy se encuentra con el yo de 2007 para darse cuenta de que, aunque el entorno cambie y las relaciones se transformen, hay algo que permanece: la necesidad de dejar constancia. Al final, estas interacciones, las que fluyen, las que se interrumpen por las circunstancias de la vida, las que mueren en el silencio de un chat no contestado, son solo fragmentos de una misma búsqueda. Yo no busco la perfección en los demás, ni siquiera en mis propios archivos. Busco la honestidad de haberme asomado alguna vez sin máscaras. Quizá nadie visite mi museo digital hoy. Quizá mis crónicas sean solo para mí. Pero si en 10 años alguien, o yo mismo, vuelve a este archivo y encuentra un destello de realidad sobre lo que significó habitar esta ciudad, estas calles y estos vínculos, entonces el viaje habrá valido la pena. Seguimos conectados, sí, pero ahora lo hacemos con la certeza de que la soledad no es un vacío, sino el espacio necesario para que la propia voz se escuche con claridad.